Hola hermosa, hola guapo, bienvenidos a un té con manzanilla. Estoy contenta de regresar a hablar de esta serie que ha impactado mucho allá afuera, que le ha dado espacio a esas voces que a veces no son escuchadas, que no tenían un lugar, que se sentían inadecuados por estar sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria después de sus 30, 35, 40, 50, 60 años y que todavía no se podían recuperar. En el primer episodio, si apenas vas llegando a es una serie que va a tener 3 episodios, estamos oyendo el segundo. Te invito a que vayas a oír el primer episodio. ¿Por qué? Porque en ese primer episodio hablamos del estigma, del edadismo, del estigma de sexo y género, de cómo culturalmente seguimos creyendo que los TCA son cosas de adolescentes o de gente muy joven y cómo esa narrativa va invisibilizando el sufrimiento de hombres y mujeres después de los 35 años. Entonces, gracias por sus comentarios. Por favor, sigan mandando comentarios, sigan compartiendo este episodio, que es el segundo y que además abre las puertas a una profunda, primero, realización, entendimiento de que es de hecho, mucho más común de lo que esperamos tener un trastorno de la conducta alimentaria en estas áreas y más en este tiempo. ¿Por qué digo más? ¿Por qué? Porque si venimos de una etapa, sobre todo en Latinoamérica, donde los TCA no se trataban como una posible recuperación total, como fue mi caso, mujeres de mi edad que a lo mejor estuvieron en tratamientos, pero nunca les dijeron que se podían recuperar totalmente, entonces vivían en una cuasi recuperación constantemente negociando con la voz del TCA, pues es muy posible que en esta etapa de la vida puedan estos, estas voces o estas conductas volverse más intensas o regresar. También es cierto que hay muchos más mensajes externos que nos llevan a entregarnos a esta cultura de dieta, a evitar el envejecimiento, a estas falsas ideas de salud que están mucho más ligadas a una cultura de belleza constante y violenta, porque son metas inalcanzables para la mayoría de la sociedad, que tenemos un ritmo de vida muy distinto a esto que nos presentan las redes sociales o los medios de comunicación. En este segundo episodio justo vamos a hablar de la imagen corporal en esta adultez media, cómo impacta, qué es la imagen corporal y por qué nos regresa y nos vuelve a tocar específicamente en esta etapa de vida. Y también vamos a hablar de cómo estos cambios, desde nuestros cambios hormonales, nuestra dinámica familiar, el trabajo, también nos pueden llevar a regresar a hacer un trato con estas conductas pasadas o incluso desarrollar de cero un trastorno de la conducta alimentaria. Así que no te vayas, porque estoy segura que vas a encontrar muchas cosas que te vas a identificar y que vas a poder poner en práctica. Entonces hablamos de que los TCA, cierto, no tienen fecha de caducidad. Es decir, no se acaban cuando tienes 35 años, automáticamente no se van, no se vuelven menos dolorosos porque ahora estás más maduro o madura, sabes mejor, puedes tomar más decisiones porque eres el jefe corporativo, porque eres mamá. No se van simplemente por eso. Y tampoco en esta etapa de vida son casos perdidos. No son todos casos crónicos que ya no tienen solución, como se ha tachado muchas veces a las personas que tienen un TCA por millones de años, por muchos años. Es que además me encuentro, y ya me voy a ir parando, porque es que es de lo más común. De verdad que a veces me parece sorprendente que muchos profesionales de salud todavía crean que solo va a haber o que solo son normales o solo van a encontrar TCAs en estas edades tempranas, 18, 14, 9 años, pero que ya no es normal encontrarlos a los 25 años, a los 35, a los 40, a los 50, a los 60, cuando en realidad sí es común, pero no se habla y no se ha dado el espacio para hablarlos. ¿Por qué? Porque se supone que esas personas deberían, personas como yo, por supuesto, deberíamos
tener mucho más fuerza de voluntad, deberíamos tomar mejores decisiones, deberíamos motivarnos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros proyectos de vida, por nuestros trabajos, pero en realidad es que si no se habla, van a seguir ocultos y vamos a seguir pensando y no tratando adecuadamente los TCAs en esta etapa o definitivamente solo ocultándolos detrás de una tela que se llama salud, que se llama cuídate para envejecer bien, que se llama mm, edadismo, que se llama cultura de belleza y cultura de dieta. No hay otras palabras. ¿Qué es la imagen corporal? Bueno, la imagen corporal es un concepto relativamente sencillo en la superficie, pero muy complejo en la raíz. Cuando hablamos de imagen corporal nos referimos a las percepciones, actitudes y creencias que tenemos sobre nuestra propia apariencia. Y justo ahí es donde se complica, porque habla de cómo las personas se ven a sí mismas, no a través de lo que están viendo en el espejo, sino a través de lo que piensan y sienten acerca de sus cuerpos y de ellos mismos. La imagen corporal se construye a partir de múltiples factores externos e internos. Es un concepto multidimensional, formado más allá de si nos gustamos, cómo nos vemos o no. Está profundamente ligado con quiénes somos, con nuestra identidad, con nuestra historia, con nuestra psique, con nuestras emociones, que el simple hecho de yo verme al espejo y que el espejo me regrese una imagen no es suficiente. Sería muy simplista decir, oh, es que me veo fea solo porque el espejo me regresa algo feo. No, me veo fea porque primero estoy decodificando que algo de lo que yo estoy viendo cae en el concepto de fea según yo, que seguramente ese concepto, porque no podemos perder nada más o creer que este concepto yo lo creo sola, sino claro que viene cortado por la sociedad. Entonces, yo digo que estoy fea. ¿Por qué? Porque esta imagen cae en la categoría que aprendí que es fea según mi cultura, mi familia, etcétera. Y entonces, si yo estoy fea, pues voy a otro concepto. La gente fea, pues nunca se casa. La gente fea, pues no tiene éxito. La gente fea es rechazada y entonces creo emociones. ¿Por qué? Porque si estoy fea, pues voy a ser rechazado. Y entonces se vuelve una bola de nieve más allá de que si la imagen que yo veo es fea o no. Entre los factores externos podemos encontrar, como lo decía, la cultura, los ideales de belleza, la identidad cultural, los medios de comunicación y también la familia. ¿Por qué hablo de esto? Porque, bueno, todos estamos impactados por diferentes imágenes culturales, por diferentes referentes a nosotros mismos, pero también es cierto que todo el occidente, de cierta manera, ha acordado, sin que nos hayamos preguntado, simplemente sabemos que las mujeres de cierta edad se tienen que ver de esta manera, los hombres de cierta edad se tienen que ver de esta manera, y este es el común. Pero eso solo es una norma, realmente no nos atañe a todos ni nos habla exactamente de la cultura ni de dónde vienes tú. Simplemente es un constructo social. Estos son los factores internos. Por ejemplo, traumas, experiencia de vida, biología, creencias religiosas. ¿Cómo te regulas emocionalmente? Por supuesto, tu personalidad, tu género, todo esto también va a impactar en lo que tú ves que el espejo te regresa. Y entonces el espejo en realidad sigue siendo un objeto, no tu enemigo, sino más bien es a través de él que puedes ver cómo estás rodeada de tantos factores que determinan tu imagen. Así que cuando te veas en el espejo hoy, recuerda que no solamente estás viendo una imagen, estás viendo todos estos factores de los que hablamos, es decir, te estás impactando con todos ellos y poco a poco ese impacto va decodificando lo que estás recibiendo o esa imagen. Y por eso cuando una persona se percibe de cierta manera, es muy difícil que cambie de opinión sobre lo que cree que está regresándole el espejo.
Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que de repente mis clientes me dicen, es que me veo gorda o me siento gigante o mi cuerpo se ve rarísimo, no me gusta lo que veo en el espejo. Y eso no se calla simplemente diciendo, no, no es cierto, si estás pero delgadísima, no, no es cierto, si estás pero preciosa. No, porque sería nuevamente simplificar lo que yo creo y lo que la imagen de lo que el espejo le está regresando a lo que yo creo, o simplemente pensar que esa imagen está basada en los constructos sociales. Según el constructo social, tú no eres fea. Entonces te voy a decir, no eres fea. Y no es eso, ya lo veíamos. Muchas veces es necesario acompañar esa sensación y validarla, porque seguramente tiene razón de ser en su mente lo que nos está expresando. Por alguna razón se siente gorda, por alguna razón se siente rara, por alguna razón se siente gigante. Y no solo vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar de todos esos factores. Lo importante es ayudar a decodificar por qué se siente así y crear conciencia de los factores que le están influyendo a tener esta percepción de sí misma e ir trabajando para encontrar estas pequeñas banderitas que aparecen en el camino. No es un trabajo fácil. La imagen corporal no se trata solamente con post-its de ponte un post-it en el espejo que diga soy la más valiente. Si te sirve está bien, pero no es lo único. Tienes que ir adentro de ti. De hecho, hay un libro que ya he referido varias veces que se llama El cuerpo lleva su récord o score, no sé cómo esté en español. Pero es cierto. Nuestro cuerpo nos va hablando de todas esas cosas que nos han pasado en la historia, que a lo mejor a veces ni recordamos, que a lo mejor no queremos hablar, que a lo mejor no queremos volver a sentir, pero nuestro cuerpo nos los está diciendo. Y muchas veces eso que dice nuestro cuerpo lo vamos a ver en el espejo, pero lo vamos a interpretar como ese estoy gorda. Es que es más fácil decir, no me gusta lo que el espejo me regresa, no me gusta lo que me hace sentir cada vez que me veo en el espejo. Es que cada vez que me veo en el espejo, recuerdo que no me siento suficiente, recuerdo que he sido rechazada, recuerdo que la gente me ha criticado, recuerdo que soy muy perfeccionista y no puedo soportar que haya una imperfección en mi recuerdo, no puedo decirlo, no puedo apalabrar o me duele tanto palabrarlo o no lo puedo visibilizar, pero sí puedo visibilizar la incomodidad y entonces digo, me siento mal con esta imagen que me regresa al espejo. Y ahora, si nos enfocamos específicamente en esta etapa de vida de lo que se trata la serie, en la adultez media, donde los cambios biológicos sí existen y son propios de la edad, y de verdad es que comienzan a impactar, queramos o no queramos, es biología. Desde los cambios hormonales que afectan, por ejemplo, cómo nuestra musculatura, nuestros huesos, nuestros tejidos, cómo se ve nuestra piel, cómo cambia nuestro metabolismo. Cada uno de estos cambios biológicos, claro que va a impactar directamente en cómo me veo corporalmente, porque si yo no me siento bien, si estoy teniendo tantos cambios internos, por supuesto que lo que voy a ver en el espejo no va a ser algo tan agradable como a lo mejor no era hace 10 años o como a lo mejor nunca lo fue y ahora se va a amplificar esa sensación, así como en la adolescencia. También había esta ilusión de controlar todos estos cambios a los que nos enfrentábamos y eran cambios esperados. No sé si te acuerdas, un poco lo hablamos en el primer episodio, que en la adolescencia pues teníamos estos cambios que queríamos que pasaran un poco, ¿no? Queríamos sí crecer, queríamos convertirnos en esa mujer o en ese hombre que admirábamos, queríamos alcanzar todas estas cosas, queríamos vernos, de hecho nos vestíamos de cierta manera para poder alcanzar esa persona o ese estereotipo que tanto nos identificábamos, pero era esperado. Eso también ocurre en la adultez. Tratamos de controlar estos cambios, especialmente, y si voy a decir las mujeres, tratamos de que estos cambios se noten menos, sean menos visibles, nos duelan menos y nos impacten menos. Y entonces tenemos nuevamente esta sensación de
poder controlarlos llega a nosotros. Yo puedo controlar estos cambios. Yo soy capaz, si hago más ejercicio, si tomo más pastillas, si me hago más tratamientos de belleza, hago más mindfulness, si leo más libros, voy a envejecer menos rápido. Y es que ese es mucho el discurso, no lo podemos negar. Y te lo decía en el primer episodio, me pasa a mí. O sea, el verme con canas, el ver mis arrugas a veces, el hacerme mascarillas, el ponerme tratamientos, todo eso, claro, que va un poco ligado a esta parte de no quiero envejecer porque dentro de mí hay miedo a ese envejecimiento. Te lo decía en el primer episodio. ¿Tiene algo de malo? No tiene algo de malo porque está normalizado, pero en realidad sí te impacta en tu forma de estar contigo, porque tener miedo sabemos que es una forma de apretar tu vida de tal manera que ya no te sientes libre y no puedes tomar decisiones sin consultar primero a ese miedo. ¿Será bueno? ¿Será no? Y bueno, regresando a esta parte del control, que entonces comenzamos a ver que muchas mujeres en esta etapa y hombres también comenzamos a hacer dietas mucho más estrictas o conductas mucho más rígidas, incluso de las cuando éramos jóvenes. De verdad que me encuentro muchas mujeres en esta etapa y hombres haciendo ayunos muy prolongados, dietas muy, muy rígidas, restrictivas, cuidándose con una ortorexia impresionante, todos con la bandera de la salud, y lo entiendo porque todos queremos ser saludables y nos da mucho miedo llegar a esta etapa y perder la salud, es cierto, pero también mezclando todo el discurso y al final descuidando, ¿qué es lo nosotros descuidándonos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestro estrés, en todas estas distorsiones cognitivas se van a empeorar? Bueno, y creo que perdemos el ángulo entre, o la balanza sigue siendo hacia este lado de la cultura de la belleza, de la cultura de la dieta y por supuesto tapada con una gran blanket, una gran sábana que dice salud, pero está envuelto ahí lo que ya sabemos. Hablando de estos cambios hormonales, tú sabes que yo no soy experta en ellos, pero sí sé que pueden impactar y que no puedes controlarlos, ¿no? Que va a haber tus sensaciones de hambre y de saciedad van a cambiar. Incluso hay estudios que dicen que tus papilas gustativas cambian también, que llegan nuevas necesidades fisiológicas. Te vas a dar cuenta que ya no rindes igual y no porque no quieras. No es lo mismo aventarte una rutina de ejercicio cuando tienes 25 que cuando tienes 45. No va a ser igual. Es más, aunque te la avientes, tu cuerpo no va a responder de la misma manera. ¿Y qué puedes hacer? Absolutamente nada. Y lo que vemos más bien es, al contrario, subimos estas rutinas, subimos intensidad, subimos tiempo, subimos días. Y bueno, dime si esto no es estresante, dime si esto no genera una ansiedad mayor en ti, porque nuevamente volvemos a al mismo punta del iceberg. No podemos controlar. La biología siempre va a terminar ganando, hacerle guerra a nuestro cuerpo y a esa herencia biológica. De verdad que lo único que nos va a hundir es en un rol y en una espiral de descontento constante con nosotros mismos y con los resultados que vamos a obtener. Y a esto se suma, por supuesto, el componente psicológico de esta etapa de la vida. Muchas veces en esta etapa de la vida está asociada a altos niveles de estrés por las condiciones de vida, las responsabilidades parentales, las responsabilidades laborales, cambios en nuestra profesión, pérdidas de seres queridos o incluso pérdidas de ese sueño de proyecto de vida. También aparece esta sensación de duelo por los años que se fueron, un poco esta sensación de no aproveché el tiempo o lo aproveché bien o pude hacerlo diferente y vamos por la vida imaginándonos todas esas versiones que pudimos haber llegado a ser que no fuimos o añorando todas esas versiones de nosotros que ya no están. Y todo eso, claro que va a impactar en cómo me veo en el espejo, porque cuántos de nosotras y nosotros vamos al espejo buscando
aunque sea un rayito de lo que éramos antes, aunque sea una pequeña luz que nos diga que somos los mismos. Y cuando nos encontramos con una imagen distinta por el propio paso del tiempo, nos duele y es difícil aceptarla. Y es cuando entonces podemos regresar a esas conductas que un día dejamos o incluso, y sí vuelvo a repetirlo, desarrollar un TCA en esta etapa de la vida. También no vamos a dejar de lado los irreales estándares de belleza que nos persiguen y las demandas constantes de juventud que la sociedad nos impone. Y créeme, yo lo sé, lo vivo con mis clientes, lo vivo con mi familia. No es fácil. No es nada más en los medios que consumes, es tu propia familia a veces la que te está constantemente bombardeando con esta llamada vejez o con esta llamada paso de los años. Y claro, que entonces no es casualidad que un TCA reaparezca o se desate en esta etapa de vida. Ahora, a esto le vamos a sumar un poquito lo que ya hablábamos ahí arriba, los cambios de vida. Existe una idea cultural de que en esta edad ya deberíamos haber llegado maduros, seguros, con claridad de quiénes somos, con una identidad muy bien formada, tener muchos logros, pero aún así tener otros por alcanzar, saber exactamente a dónde vamos. Y bueno, la verdad es que si no nos tomamos el tiempo para curar nuestras heridas, ver nuestros traumas, revisitar nuestras historias y aprender a habitarnos, será muy difícil que en esta etapa de vida realmente lleguemos enteritos. Pocos lo hacen. No digo que nadie, hay muchos, algunas personas, no voy a decir muchos, algunas personas llegan así, pero somos pocos los que llegamos raspadísimos, porque por supuesto tampoco había cultura de cuidado emocional, tampoco había cultura de constantemente estarnos cuestionando por qué hacemos lo que hacemos. Me encanta esta parte de revisitando nuestra historia y reescribiéndola. No había, era simplemente ve por más, ve por más, ve por más, tú puedes hacer más, tú puedes hacer más, tú puedes hacer más. Y no había esta sensación de pausa, o al menos yo no la aprendí. Y si a esto le sumamos que en esta etapa de vida también aparecen cambios importantes en la dinámica familiar o en la dinámica de vida, el peso de verdad emocional puede ser muy grande. Muchas personas en estos momentos están cambiando sus roles profesionales. Por ejemplo, pueden que tengan muchas más responsabilidades o algunos definitivamente están cesando esas responsabilidades y ya no les dan la misma carga porque llegan nuevas generaciones a tomar esos puestos con nuevas ideas. Puede ser que eso incluso genere mucho más presión, un duelo hacia lo que se sabe, hacia lo que ellos aprendieron, que a lo mejor ya no lo pueden aplicar como lo aplicaban antes y que las nuevas generaciones llegan con otra versión totalmente distinta. Y todo eso, pues también te impacta. Se siente esta sensación de ya no estamos empezando. Se supone que tendríamos que saber, que resolver, que sostener, pero al mismo tiempo que ser flexibles y adaptarnos y aceptar el cambio y ser creativos e integrarnos a la nueva mentalidad o a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. Y claro que se oye padrísimo, ¿quién no quiere? Pero aún así, a muchas personas les puede impactar. Te juro que he oído casos de personas de 50, 60 años que llegan un día y les dicen, aquí está tu renuncia, ala, porque ya no necesitamos tus servicios. A veces porque viene otra persona o a veces porque simplemente su puesto o el trabajo que ella hacía ya no lo va a hacer más la compañía y hay otras formas de lograrlo. Está la AI, las nuevas versiones, los nuevos programas, los nuevos softwares y se quedan vacíos. Dime si eso no va a impactar en la vida de una persona. Al mismo tiempo, muchas familias comienzan a vivir la transición del nido vacío. Muchas veces empezamos a ver cómo nuestros hijos se vuelven cada vez más independientes, cómo nos van necesitando un poco menos, cómo podemos irlos controlando mucho menos y eso impacta.
impacta mucho porque ya no eres tú el centro de la vida de alguien, sino ese alguien lo tienes que enseñar a volar y es el momento de que empiezan a volar y de verdad que puede impactar si no estás preparado. Y voy a poner un gran paréntesis. ¿Quién nos prepara? Yo sé que hay muchos papás allá afuera que está esta narrativa de yo estoy educando para que mis hijos se vayan y es cierto, padrísimo, yo también, pero aún así, si no hablamos de que duele, de que va a haber cosas que nos dan miedo, de que va a haber cosas que tengamos dudas, de que va a haber cosas que quisiéramos que sean diferente, pues no estamos tampoco hablando de una realidad completa, sino estamos romantizando la paternidad como algo que no tiene emociones mixtas. Y estos cambios, pues claro que es natural que también nos muevan mucho internamente. También puede pasar que nuestro proyecto de pareja no haya sido como lo imaginábamos, ya sea que vivimos con una pareja y no sea lo que esperamos. Tal vez nos divorciamos, tal vez ni siquiera nos casamos, tal vez no nos queríamos casar, pero ahora queremos una pareja y no la tenemos. Un montón de proyectos de pareja que podríamos haber tenido ahí y que no están. Y que esos sueños de juventud simplemente pues no se cumplieron. Y claro que aparece una sensación de duelo silencioso por esa vida que pensamos que tendríamos y que no sucedió como esperábamos. Paralelo a esto, muchas veces nuestros padres o las generaciones mayores empiezan a necesitar también más de nosotros, mucho más cuidado, mucho más presencia, mucho más apoyo emocional. Entonces de repente nos encontramos sosteniendo hacia arriba y hacia abajo al mismo tiempo. Y claro que se vuelve pues un bonito sándwich, porque nosotros quedamos muchas veces en el miedo. También hay un duelo porque muchas personas han perdido a esos seres queridos en su camino. Y esta sensación de llegar a esta etapa, pues también viene esta esta pérdida de esas personas que ya no están. Y entonces nuestra maleta emocional se llena y se carga. Y cuando esta maleta se vuelve muy pesada, aparece algo que hoy escuchamos como cansancio emocional o burnout. Y de verdad es tan profundo que muchas personas no saben cómo empezar a sacar cosas de su maleta. Y este estado de sobrecarga afecta directamente nuestro sistema nervioso. Cuando estamos constantemente bajo estrés o presión, nuestro cuerpo empieza a responder desde los mecanismos más primitivos desde supervivencia, desde huir, pelear y paralizarnos. Es decir, empezamos a tomar decisiones y a reaccionar nuevamente desde la urgencia, desde la supervivencia, desde el miedo, no desde la conciencia. Y cuando un sistema nervioso está en este estado, el cuerpo muchas veces se convierte en ese lugar seguro, en el lugar donde tratamos de recuperar la sensación de control, en ese lugar donde podemos escondernos para que todo este terremoto emocional que estamos viviendo se sienta más cómodo, podría ser más seguro. Se siente horrible, claro, pero es mucho más seguro porque sé lo que significa. Y más si alguna vez es esta memoria de un TCA que a lo mejor habías estado recuperada o en cuasi recuperación o incluso lo habías dejado o habías vivido en dietas y ya no las hacías. Y esta memoria te puede decir, hey, todo se siente muy mal, pero ojo, si cambias tu cuerpo, te vas a sentir mejor. Pero ojo, si empiezas a obsesionarte con tu salud, vas a estar haciendo algo por ti y te vas a sentir bien. Y empiezan a mezclarse estos mensajes porque claro que viene esta sensación de sí, sí es cierto, me voy a sentir bien, pero no estamos trabajando esta parte de sobrecarga emocional que estamos viviendo, no la estamos viendo. Y por un momento va a ser un alivio ver al cuerpo, por un momento va a ser un alivio ver a la comida, por un momento va a ser un alivio alcanzar estas mágicas ilusiones de salud, pero después la carga de esa maleta va a regresar mientras no le quitemos equipaje. Y para algunas personas
este cuestionamiento se convierte justo en el proceso de iniciar un trastorno de la conducta alimentaria. Para muchas personas también es el proceso donde por primera vez se comienza a pensar en una recuperación. A ver, corte. Por eso no es extraño que en esta etapa de la vida muchas personas empiecen a cuestionar profundamente su camino. Se preguntan si están donde quieren estar, si la vida que llevan refleja realmente quiénes son. Y estos cuestionamientos en el inicio pueden para muchas personas abrir la puerta al proceso de recuperación, pero para otras lamentablemente puede ser el momento en el que TCA aparece por primera vez o vuelve a activarse. Y esto no significa que la etapa de la adultez media sea una etapa negativa, al contrario, pero sí es una etapa muy impactante porque nos obliga a reevaluar quiénes somos, qué queremos y cómo queremos vivir la segunda mitad de nuestras vidas. Muchas veces lo que estamos buscando en realidad es una identidad que se alinee más con nuestras necesidades emocionales, sociales y físicas del momento. Ya no somos los adolescentes, ya no somos los jóvenes de antes, ahora necesitamos una identidad que realmente nos construya en este momento de la vida. Y en esa búsqueda, el cuerpo suele convertirse en un lugar donde se expresan muchas de estas tensiones. Y cuando sentimos todos estos cambios, la dinámica de vida, las nuevas responsabilidades, los duelos silenciosos, el cansancio emocional, los cuestionamientos sobre quién soy, hacia dónde voy, empezamos a entender que esta etapa de vida no es simplemente hacerse mayor, sino es una etapa de vida transformadora donde nos da la posibilidad de recuestionarnos cada una de estas preguntas vitales y de volver a darle un sentido mucho más profundo a nuestra existencia. Y también quiero decir, sería muy simplista que solo estos factores que mencioné hoy y los que mencioné en el episodio pasado son los únicos que pueden determinar si una persona desarrolla un trastorno de la conducta alimentaria o no. Me gustaría mencionar algunos extras, solo mencionarlos para tenerlos en cuenta. Por ejemplo, puede haber neurodivergencias no tratadas o no reconocidas, que es muy común para nosotros adultos mayores que pasamos nuestra vida con neurodivergencias y nadie nos dijo que las teníamos. Por supuesto, un TCA no diagnosticado a lo largo de toda la vida y a lo mejor hoy te das cuenta que lo tuviste siempre y que nunca lo trataste. Traumas no resueltos que se comienzan a somatizar en esta etapa. Pérdida, por supuesto, de la salud y enfermedades crónicas que pueden, por supuesto, impactar en la forma en que nos relacionamos con la comida y el cuerpo y distorsiones cognitivas aumentadas por la edad. Hay un episodio que hice sobre distorsiones cognitivas, me parece, y si no sabes qué, lo voy a nombrar, pero no las voy a nombrar todas porque ahorita a lo mejor no me acuerdo, que es el perfeccionismo, el pensamiento blanco y negro, minimizar y maximizar las cosas, creo que son los más comunes. Seguramente hay muchos más. Son como 7, 8, pero ahorita me acuerdo de esos, para que te des una idea. Y en general, bueno, para ir cerrando este episodio y darle pie al siguiente episodio de esta serie, pues de escuchar todo esto, me gustaría preguntarte, ¿con qué te identificas? ¿Qué está pasando en tu vida que creas que está impactando en cómo te estás viendo en ese espejo? Que creas que te está impactando en las decisiones que tomas directamente hacia los alimentos que consumes y a las conductas que haces para cambiar tu cuerpo. ¿Qué crees que estás haciendo realmente por salud? ¿Y cuánto de eso que estás haciendo por salud en realidad lleva esta capa de belleza, de violencia estética, de cultura de dieta, de no respeto hacia ti misma, de no realmente valorarte completamente, sino querer adaptarte a una imagen que no puede ser, que no corresponda a la tuya? Esa es la invitación a que te cuestiones. Ya vimos algunos factores, ya hablamos de otros. Y también si crees que hay unos que no estoy hablando, por favor escríbeme, porque seguramente va a haber cosas que se me fueron y que me encantaría hablarlas y me encantaría escucharte. Y algo que quiero terminar en este episodio es posible recuperarse al 100%, incluso con todos estos factores de los que ya hablamos, porque estos factores, de hecho, son parte
que te mantienen en el trastorno de la conducta alimentaria, que te hicieron recaer, que te hicieron tenerlo a esta etapa, o que simplemente vives en dietas constantes, en abusos hacia ti misma y a tu cuerpo, hechos por ti, o que no vives en una aceptación. Y lo más importante de todo es que mereces recuperarte. Lo mereces. Mereces vivir los siguientes años de tu vida con más libertad, con más plenitud, con más paz, de una manera completa. Es que no tienes idea la libertad que ganas cuando de a poco vas soltando estos hilos de títere que la cultura, que los sistemas de opresión, que nosotros mismos nos pusimos para encajar, para ser aceptados, para poder reconocernos en una sociedad que nos pide constantemente cambiar. En el siguiente episodio vamos a hablar de la recuperación, de qué es posible, de qué se necesita, de cómo se puede lograr en esta etapa. Vamos a hablar a los profesionales de salud, vamos a hablar a las familias que acompañan, vamos a hablarte a ti que estás pasando por un TCA, así que no te lo puedes perder. Si este episodio te gustó, compártelo, mándalo a todo el mundo que creas que puede ser impactado, que puedas estar viendo que están teniendo unas conductas mayores y sobre todo, si no tienes tú un TCA, o no te ubicas en ese gran espectro, pero hay personas que las ubicas y ya oíste los factores, trátalas con compasión, con entendimiento, con respeto, porque posiblemente no es que no se quieran recuperar, sino es que todavía no encuentran las maneras. Te mando un abrazo bien grande y gracias por escucharme.